de haber comenzado esta obra y 813 luego del nacimiento de San Francisco de Asís. Una señora que pasaba ayer por la puerta de la iglesia construida, al ver la figura hermosa de San Francisco, dijo estas palabras que expresan toda la sabiduría popular de nuestro país y de nuestra ciudad. Orula ha vuelto a su casa. Yo llegué en Cuba año 53. Yo tenía un tío que estaba aquí, tenía negocio. Mi tío fue a buscar porque él dice que en Cuba estaba mejor que allá porque allá estaba muy mala la situación. De verdad yo llegué, lo veo aquí mucho mejor que allá. Yo estuve en China año 89 porque fui a visita. Yo tengo 3 hermanos. Además tengo bastantes sobrinos allá. Yo regreso en Cuba porque en Cuba yo tengo mi familia, tengo señor y tengo mi hija. Además tengo buenos trabajos, tengo muchos amistades como los cubanos y los demás. Además en Cuba, mi segunda patria. Yo tengo mucho cariño. No les voy a hablar del galeón de Acapulco, ni del fantástico viaje que realizaba adentrándose en el proceloso mar Pacífico desde el puerto de Manila hasta Acapulco, en el virreinato de Nueva España. No conversaremos hoy de las lacas y de las sedas bordadas, ni de las filigranas de oro y plata, ni de los fascinantes perfumes, ni de todo aquello que durante muchos años fue un privilegio exclusivo de la lejana, maravillosa y distante Venecia. Voy a hablarles de otro momento en las relaciones del Asia con el archipiélago, con Cuba. Me refiero al momento en el siglo XIX, en que comienzan a llegar al país oleadas de inmigrantes que venían bajo contratos realizados en Macao y en las costas de Cantón para llegar a Cuba y establecerse como colonos agrícolas, un contrato que, como observaremos, tiene mucho de engaño y de usura, un contrato que suponía 8 años de trabajos en la isla para luego volver a una China que cada día sería más distante. Se asentaron en La Habana y se dedicaron al comercio en aquellos espacios de tiempos que quedaban de su precaria libertad. Esa libertad que con el tiempo fue conquistada, no solamente por el trabajo paciente y por la imposibilidad de que los amos contratantes pusiesen reparos ya a la total liberación de los chinos contratantes, sino que fue también el fruto de la epopeya libertadora en la cual los chinos participaron al extremo de que un prócer cubano pudo decir una vez: no hubo un chino cubano traidor, no hubo un chino cubano desertor. Y que precisamente en el corazón de una importante arteria de La Habana, una columna de granito negro, fajada en bronce y con letras en chino y en castellano, expliquen precisamente estas palabras pronunciadas por Gonzalo de Quesada en día venturoso y distante. Yo les invito a recorrer este barrio con su farmacia, este barrio con su periódico, este barrio con su restaurante, este barrio con su sociedad, su casino chino, el cual se reúnen habitualmente
los presidentes de las 13 sociedades en que se encuentran agrupados los chino-cubanos, los antiguos, los padres, los venerables y también los nietos y los descendientes, que están deseosos de perpetuar su cultura, de perpetuar su herencia. El centro principal de la comunidad china en Cuba. Este Casino Chunghwa se fundó el 9 de mayo de 1893 por los residentes chinos en Cuba de esa época. Aglutina a todos los residentes chinos. Actualmente, como los chinos naturales están quedando tan pocos, pues nos hemos dado la tarea de transmitirle a los descendientes todos estos conocimientos, estas experiencias, estas costumbres, para que ellos las conozcan y vayan estudiándolas, analizándolas, comprendiendo cómo aquellos que vinieron, sus ancestros, cómo vinieron y cómo vivieron aquí en Cuba. Este apetito de conocimiento por parte de los descendientes, nosotros tratamos de todas nuestras experiencias logradas con estos naturales, transmitírselas a ellas y que ellos sean los continuadores para que no se atomice lo que es la comunidad china en Cuba con sus descendientes. El río Perla, que es realmente espléndido, sobre todo en la noche, como lo pude ver yo alguna vez, colmado de juncos y de barcas que pasan de una u otra orilla, establece el comercio en una de las zonas más preciosas, más encantadoras de aquel lejano y bello país. Allí los plátanos más sabrosos, la frutabomba, los productos que se dice los chinos también llevaron de América a China, se cultivan aún hoy. Es mercado rico de todo tipo de viandas, de hortalizas, de flores, de frutas. Me hizo recordar aquel pensamiento que la poetisa Flor Loynaz encontró una vez en el cementerio chino de La Habana. Si las frutas de Cuba son tan dulces como las de China, y si el cielo de Cuba es tan azul como el cielo de China, ¿qué importa entonces morir en China o en Cuba? Y todo eso se puede encontrar como cautivo, como conservado en el barrio chino de La Habana. Allí, en torno a la primitiva zanja real que dio su nombre a la calle, se fue vertebrando desde el pasado siglo la reunión de las familias chinas. Se fueron uniendo los clanes que, llegados de distintas aldeas, de todas aquellas barcas comarcas que riega el Perla, se asentaron en La Habana. Generalmente los grupos de inmigrantes que se asentaron en países del Nuevo Mundo se enfrentaron a situaciones y a condiciones de vida muy desfavorables. La aspiración unificadora como medio para la defensa de sus intereses y derechos fue el pilar más importante en el proceso de desarrollo
y consolidación de las comunidades más o menos cerradas sobre una base étnica, constituyendo esto un factor de impedimento en el proceso de asimilación que generalmente sufren todos estos inmigrantes. Sin embargo, en estas comunidades se observa la tendencia de que, como están lejos de su tronco étnico principal, de preservar sus costumbres, sus tradiciones y toda una serie de formas y expresiones de su cultura originaria, de su cultura tradicional. En el caso específico de la comunidad china, en el caso de Cuba, fue muy extendida la opinión de que el chino era una persona hermética, cerrada en sí misma, que no tenía tendencia a la integración y que a la larga, en definitiva, la historia pienso que ha demostrado lo contrario. Los que se acercan a ese pequeño cuarto donde se conserva la imagen de este guerrero, de este caminante, de este profeta y apóstol que fue San Fancón, que está insertado dentro de la cultura del barrio chino cubano. Para este San Fancón, que tiene su habitación secreta y bella y misteriosa, precisamente en la sociedad Chunghua, va también nuestro mensaje. Y en medio de estas varillas de sándalo que están encendidas, nos acercamos a trasponer el umbral del cementerio chino. Y allí vemos cómo han quedado generaciones de aquellos inmigrantes. Están plantados como un semillero para decir que la amistad entre China y Cuba es eterna. La ciudad tiene también sus rincones muy particulares, sus colecciones más exquisitas y recónditas, donde menos podemos imaginarlo. Si subimos a la Loma del Mazo, nos sorprende allí un excelente edificio de La Habana que nos anuncia uno de los proyectos más bellos, el proyecto del Art Nouveau, el arte nuevo, que conmocionaba al mundo en los primeros años del siglo XX. Arte que fue interrumpido en su desarrollo natural por los grandes acontecimientos históricos que conmovieron a la Europa y al mundo de aquel entonces. La guerra entre 1914 y 1918 fue como un golpe mortal a una esperanza que estaba vital en este culto de la naturaleza, en esta nueva visión del mundo, en este sentido del movimiento profundamente bello que significó el Art Nouveau.
La Habana ha conservado muchos testimonios de todo esto, los testimonios más diversos y más entrañables. Me he referido al edificio de la Loma del Mazo, pero también podía hablarles en la calle de Reina de dos nobles edificios que se enfrentan el uno al otro. El uno dice Registro Industrial o Marca Industrial. Es un edificio muy bello, todo él en la piedra de la tradición de La Habana, y tiene las aristas, las tallas, las decoraciones y más bien el espíritu del Art Nouveau. Y el segundo, el que nuestros contemporáneos han conocido como la sede de una revista afamada, la revista Cuba. Ambos edificios fueron casas de familias, residencias de gentes de la ciudad, y sin embargo han permanecido hasta hoy transmitiéndonos un mensaje como el de estas otras casas tan bellas, que son igualmente vitales, tienen los signos, tienen el espíritu, tienen el detalle del Art Nouveau. Fueron realizadas en piedra, realizadas en cerámica, como esta otra casa que conserva aún un friso realmente bellísimo en la calle Empedrado, nada menos, en el corazón de La Habana Vieja. ¿Y por qué La Habana, por ejemplo, en su revista más bella, que dibujó y ilustró Conrado Massaguer, tiene muestras tan sobresalientes de una época en la cual Tiffany, Gallet, Müller, por ejemplo, por citar algunos nombres, estaban revolucionando el mundo del arte del diseño industrial, del arte del diseño, de las artes decorativas y del mundo del hogar, y aún el de las joyas, el de las prendas, el de las formas de vestir? Klimt, Gallet, Gaudí. ¿Por qué podíamos no dejar de mencionar al maestro de la Casa de la Pedrera, al autor del Parque Güell, a ese que tuvo en Cuba tantos intérpretes e imitadores? Si hablamos en La Habana Vieja, yo tendría que llevarles a la Plaza Vieja precisamente, para observar allí el Palacio Cueto, quizás el monumento más barroco del Art Nouveau en La Habana, quizás una de las más vociferantes expresiones del manifiesto en nuestro país. Ahora yo les invito al Museo de Artes Decorativas a ver la preciosa colección de Gallet. Les invito a recorrer las páginas de la revista para ver a estas muchachas de La Habana con sus preciosos sombreros,
con sus largos vestidos, con la cintura perdida en estas cintas de raso y en estos colores vivos, con estas carteras de plata o de oro, de canutillo, con estas prendas y con estos adornos que fueron también el espíritu maravilloso de una época. Cemento perforado. El mundo se nos hace de cemento. Cemento perforado es una casa. Y el mundo es ya pequeño, sin que nadie lo entienda, para hombres que viven, sin embargo, en aquellos sus mínimos taladros, hechos con arte que se llama nueva, pero que yo olvidé de puro vieja, cuando la abeja fabricaba miel y el hormiguero, huérfano de sol, me horadaba el jardín. Me acuerdo que la casa era muy distinta entonces y que vinimos buscando los antiguos vitrales de una gran casa perdida de La Habana. Me refiero al Hospital Reina Mercedes. Aquí estaban los vitrales y además de esos vitrales quería mostrarme cosas tan extrañas como rejas, enormes espejos, muebles antiguos. Todo parecía desordenado. Sin embargo, en todas las cosas había un orden, porque había guardianes en cada una de estas casitas que habían sido en un tiempo sirvientes o amigos de la familia, que con el tiempo se habían reunido en el jardín que quedó como una especie de hospicios de seres humanos y también de sus animales. Por sobre todas esas personas estaban Genaro, que cuidaba a su hermano, que estaba aquí, don Manuel, y también a Rita, que en el fondo de la casa preparaba solícita todos los días un té para la visita cotidiana de Dulce María. Entré primero con Flor, recorrí todos estos lugares, me quedé fascinado al contemplar un ferrocarril detenido ya para siempre en medio de un jardín perdido, y era el ferrocarril de los días de la infancia, el que les llevaba a recorrer todo el ámbito de esta especie de pequeño prado familiar. Luego me contaron la historia de la casa del alemán, que hoy aparece en ruinas, la casa que dio motivo al jardín, porque a ese alemán le compró doña Reglita esa casa, la abuela de Dulce María, y posteriormente el espacio se fue ampliando y creciendo, sobre todo a partir de que un día sintieron en el patio ajeno, más allá de la cerca y de la tapia de la casa, que un leñador trataba de echar al suelo un árbol inmenso. Entonces, ante el dolor de los niños, que se interesaban por los árboles y querían las plantas y los animales, la abuela compró por el árbol, porque no fuese derribado el árbol, compró el otro terreno. Y así nació el proyecto del jardín. Un jardín lleno de recuerdos, lleno de plantas, en los cuales los grandes árboles se comunicaban por las habitaciones con pequeños puentes que iban de un lado a otro y que formaban una especie de forma de vivir. Alejo Carpentier habló de esto. A muchas personas les he escuchado testimonios de testigos cuando aún